A continuación presentamos el tema de ondas mecánicas, donde presentaremos 5 ejercicios aplicativos a este tema. Pero, ¿qué entendemos por ondas mecánicas? Si hablamos de los sonidos musicales, los temblores sísmicos producidos por un terremoto, todos estos son fenómenos ondulatorios. Entonces, las ondas mecánicas son ondas que viajan por algún material llamado medio. Vamos a resolver los 5 ejercicios que presentaremos a continuación. Bien, desarrollemos el ejemplo 1. Suponga que usted escucha el chasquido de un trueno 16,2 segundos después de ver el relámpago asociado. La rapidez del sonido en el aire es de 343 metros por segundo y la rapidez de la luz en el aire es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Me pregunta, ¿qué tan lejos está del relámpago? ¿Acaso se necesita saber el valor de la rapidez de la luz para responderlo? Muy bien. Damos solución al ejercicio. Para ello, primero voy a dibujar aquí a este fenómeno natural que llamamos rayo. El rayo viene a ser una poderosa descarga eléctrica natural de electricidad estática. Este rayo va a producir un sonido, al cual llamamos trueno, y va dirigido hacia una persona que está ubicado en este punto. ¿Correcto? Muy bien. Y esa persona va a estar a una determinada distancia del fenómeno natural. Muy bien. Dijimos aquí a la parte roja lo vamos a llamar trueno, ¿no? Que vendría a ser la parte sonora del rayo. Mientras que la parte luminiscente, que viene a ser el relámpago. Y aquí coloco su nombre. Relámpago. Bien, ahora sabemos que la rapidez de la luz es mucho mayor a la rapidez del sonido. La pregunta me dice qué tan lejos está del relámpago. O sea, me pide determinar la distancia que hay, ¿no? Entre la persona y el rayo. Sabemos que si la velocidad de la luz y la velocidad del sonido es constante, vamos a hacer uso de la ecuación del MRU, que me dice que distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Si reemplazamos los datos, la rapidez viene a ser la del sonido, que es 343 metros por segundo por el tiempo, que es 16,2. Operando, tenemos el valor de 5.556,6 metros. La otra pregunta me dice, ¿se necesita saber el valor de la rapidez de la luz para responderlo? Explique. No se necesita tener como dato la rapidez de la luz, pero sí podemos calcular el tiempo de propagación desde que se inició el rayo hasta donde está el sujeto, ¿cierto? ¿Cómo podemos calcular eso? Si vemos aquí, la distancia que recorre la luz y la distancia que recorre el sonido son iguales. Entonces podemos igualar este producto. La rapidez de la luz multiplicada por el tiempo que demora la luz en llegar hasta la persona viene a ser igual a la rapidez del sonido multiplicado por el tiempo que demora el sonido en llegar a la persona. Reemplazando datos, ¿qué tendría? Aquí habíamos calculado este valor, ¿no es así? 343 por 16,2. Mientras que la rapidez de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, por el tiempo que demora la luz en propagarse. De allí despejamos el valor del tiempo. Aproximadamente sale 1,8522 por 10 a la menos 5 segundos. Si se dan cuenta, el tiempo que demora en llegar del rayo hasta la persona es muy pero muy pequeño. Se puede decir que
ocurre al instante, ¿cierto? Muy bien. Esa sería la respuesta al ejercicio. Gracias. Ejemplo 2. Un hombre que tiene apoyado un oído sobre un rail de acero percibe el sonido de un martillazo medio segundo después de golpear el rail. Pregunta A. ¿A qué distancia él se golpeó el rail? Pregunta B. ¿Cuánto tiempo después de producido el martillazo recibe el hombre el sonido a través del aire? Muy bien, voy a dibujar aquí el rail. Este puntito le voy a llamar A y representa el oído de la persona. Y este otro puntito extremo, que le voy a llamar punto B, viene a ser el martillazo. ¿No? El martillazo. Entonces, el sonido se va a propagar por el metal. En este caso particular, el metal es acero. ¿Correcto? Bien, cada material sólido tiene un valor diferente donde el sonido se va a propagar. Entonces, la propagación de sonido a través del acero tiene un valor constante, ¿no? ¿Cuánto sería? Aproximadamente es 5790 metros por segundo. Muy bien. Pero el tiempo que demoró me dice cuánto es. 0,5 segundos. Sabemos que la rapidez del sonido es constante. Entonces hago uso de la ecuación del MRU, donde la distancia es igual a la rapidez del sonido en el acero por el tiempo. ¿Dónde está D? D viene a ser esta longitud. ¿Sí? La longitud del rail. Reemplazando, ¿y qué tenemos? Sería 5790 por 0,5. Eso es extraer la mitad del valor. Sería 2895 metros que tiene el rail. ¿Correcto? Muy bien. Eso sería la pregunta A. Vayamos a la pregunta B. Me dice, ¿cuánto tiempo después de producido el martillazo recibe el hombre el sonido a través del aire? Muy bien. Una vez que se ha producido el martillazo aquí, la velocidad del sonido también se va a propagar por el aire. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la velocidad del sonido en el aire vamos a considerar 343 metros por segundo. La distancia ya lo hemos calculado aquí, ¿cierto? Sería 2895 metros. Me pide hallar el tiempo de propagación del sonido. No conozco. Entonces, haciendo uso de la ecuación de la cinemática sería 2895 metros sobre 343 metros por segundo. Operando, ¿cuánto sale eso? 8,44 segundos. Esa sería la respuesta. Gracias. Desarrollemos el ejemplo 3. Las ondas sonoras se utilizan con frecuencia para mediar distancias. Por ejemplo, este es el caso de los barcos de exploración que investigan la profundidad de los océanos. Si uno de estos barcos, mediante sus equipos emisores y detectores de ondas, emite una onda sonora hacia el fondo del océano y detecta que el sonido reflejado llega al cabo de 2,5 segundos. Me pregunta, ¿cuál es la profundidad de ese lugar? Conociendo que la onda sonora se mueve en el agua con una velocidad aproximada de 1500 metros por segundo y considerando que lo hace con movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, damos solución al ejercicio. Primero voy a tratar de dibujar el barco y está sobre el océano, ¿no? Sobre el océano. Ya sé que el océano no es verde, pero bueno, allí voy dibujando
Ya, ahí está la cantidad de masa de agua. Y aquí voy a tener que calcular el valor de H, porque me pide hallar la profundidad. Muy bien, ese barco, ¿sí?, tiene un sonar que va a emitir sonido hacia la superficie del suelo, ¿no?, al fondo marino. Y luego lo va a reflejar. Ese tiempo total, ¿cuánto ha sido? Me dice que el tiempo, ¿no?, el tiempo ha sido 2,5 segundos. Pero 2,5 segundos ¿en qué? Entre el tiempo de emisión más el tiempo de recepción. Pero ambos tiempos son iguales. ¿Cuánto lo dividiría? Entre 2. Quiere decir que cada uno vale 1,25 segundos. Listo. Me pide ya la altura. ¿Y la altura cómo la calculo? Por la fórmula del MRU, que me dice la velocidad del sonido en el agua es 1500 metros por segundo por el tiempo. Y el tiempo es 1,25 segundos. Operando, ¿cuánto me sale eso? Me sale la altura igual a 1875 metros. Eso sería la respuesta. Gracias. Ejemplo 4. Un barco con su sonar envía una señal al fondo marino. El capitán sabe que su barco, por prevención, no debe pasar si la profundidad es menor a 8 metros. Si el sonar capta el sonido reflejado en el fondo luego de 0,01 segundo desde que fue emitido, ¿puede pasar el barco por ahí? Muy bien, vamos a dar solución a la pregunta. Primero voy a dibujar al barco. El barco está flotando sobre grandes masas de agua. Muy bien. Y aquí voy a dibujar el fondo marino. Y este va a disminuir conforme llegue a la zona costera. Me pide determinar este valor de H. Yo lo estoy colocando H mayúscula, ¿cierto? Si el valor de H es menor a 8 metros, el barco puede sufrir algún tipo de incidente, ¿no? Como menciona ahí el enunciado, ¿no? Da a entender eso. Por otro lado, el barco dice, para determinar esa altura, emite un sonar. Y este sonar se va a reflejar sobre el fondo marino. Entonces, ese viaje de ida y venida, ya, vale 0,01 segundos. Entonces, el tiempo de emisión va a ser igual al tiempo de recepción. Y esto es igual a la mitad de 0,01 segundos. ¿Correcto? Muy bien. El valor de H, ¿cómo lo calculo? Por la ecuación del MRU. Altura viene a ser igual a la rapidez que tiene el sonido en el agua por el tiempo, ¿no? Por el tiempo que demoró en llegar al fondo marino, ¿no? Muy bien, le voy a llamar eso el tiempo de emisión. Entonces la altura sería igual. ¿A qué es igual la velocidad de propagación del sonido en el agua? Sería de 1500 metros por segundo. Y esto lo multiplico por 0,01 segundo, pero divido entre 2. Aquí 2 ceros se van, con 2 ceros se van. Mitad de 15 es, ¿cuánto? 7,1.
5 metros. Me pregunta, ¿el barco puede pasar por ahí? ¿Cuál es la respuesta? No, no puede pasar por ese punto. Muy bien, esa sería la respuesta, gracias. Ejemplo 5 me dice, el tripulante de una nave espacial emite un sonido la cual demora en escuchar 0,250 segundos después de la emisión. Si la temperatura es de 2457 Kelvin, ojo, se refiere a la temperatura del aire, me pregunta, ¿qué tan lejos está el tripulante de la superficie reflectora del sonido? Damos solución al ejercicio. Voy a dibujar aquí la nave espacial. Muy bien. Y desde este punto A se va a emitir el sonido en esta dirección sobre la superficie. ¿Correcto? Aquí encontramos que el aire, la temperatura del aire es de 2457 Kelvin. ¿Sí? Y el sonido dice que demora, el tiempo que demora el sonido en llegar a la superficie es de 0,250 segundos. ¿Correcto? Ahora, esta temperatura que esté en Kelvin, necesito llevarle a Celsius. Para ello, ¿qué hago? Resto esa cantidad, ¿no? ¿Cuánto le quito? 273,15. Allí estaría transformando la temperatura en Celsius. ¿Cuánto me sale esa temperatura? 2183,85 grados Celsius. Ahora voy a colocar una fórmula que depende de la temperatura. Me refiero a la velocidad del sonido dependiente de la temperatura. Esto es igual a 331 metros por segundo que multiplica a la raíz de 1 menos la temperatura a la que se encuentra el aire sobre 273 grados Celsius. Esta constante de 331 metros por segundo viene a ser la rapidez cuando la temperatura se encuentra a 0 grados Celsius. Muy bien, ahora sí vamos a reemplazar todos los datos que nos da el ejercicio. Sería 331 metros por segundo que multiplica la raíz cuadrada de 1 menos. Esto T sub C viene a ser la temperatura del aire, ¿cierto? ¿Cuánto sale en grados Celsius? Sería 2183,85 grados Celsius, que divide a 273 grados Celsius. Bien, operando, ¿cuánto me sale aproximadamente la velocidad del sonido cuando se encuentra a esa temperatura del aire? Sería 992,97 metros por segundo. Pero no me pide la velocidad del sonido a esa temperatura. ¿Qué me pide? Me pide qué tan lejos está el tripulante de la superficie reflectora del sonido. Quiere decir, me pide esta altura h, ¿no? Esa altura h. ¿A qué sería igual el valor de h? H sería igual a la velocidad, que en este caso es 992,97 por 0,250 segundos. El valor de h entonces, ¿cuánto sale? 248,24 metros. Y eso sería la respuesta. Gracias.